Pueden sentarse, pueden sentarse. Él es el único que pues nos mantiene de pie todos los días. Yo le prometí a él que él iba a orar en mí. El año pasado, a mi corta edad, tengo 33 años de edad y pues el año pasado me diagnosticaron una enfermedad en la que a mi corta edad pues tenía miedos, tenía muchas inseguridades, pero Dios me llenó de fuerza y le pedí a Dios que me diera vida por mis hijos, porque mi niña más chiquita tiene 3 años. Y yo todos los días en la noche yo me arrodillaba y le decía al Señor: usted, papá Dios, me dará vida para ver a mis hijos crecer. Cada vez que miraba a mis hijos, ellos son mi fuerza, y mi esposo también, él es mi fuerza, mi familia. Y yo no puse la mirada en el hombre. Los médicos me decían: usted tiene una enfermedad muy cruel en la que pues puede vivir o puede morir. Y yo le pedía a un Dios, yo le pedí al Señor vida y Él me la ha dado. Él me ha dado la respuesta. Me ha dado la respuesta. Personas me decían: Charo, prepárate porque se te va a caer el pelo. Aquí está mi pelo. Aquí está mi pelo. Dios es tan maravilloso. Hace una semana yo no me lo imaginaba y me llamó el patólogo y me dijo: Charo, su médula ósea está libre de células cancerígenas. Eso solo lo hace el Señor. Yo no puse la mirada en el hombre, yo solo le decía al Señor: papá Dios, no sé cuánto va a ser el tiempo, porque esta enfermedad es dura, es cruel, pero Él me ha sanado y yo viviré para contar lo que Él ha hecho en mi vida. Yo le quiero servir a Él de corazón, porque solo de la mano de Él puedo salir adelante con mi familia y con mis hijos. Y aquí estoy contándoles el testimonio a ustedes, que de donde Dios me ha sacado. No tenía esperanza, tenía la sangre contaminada en un 95%. Y para la gloria y honra de Dios, mi sangre ya está limpia. Y eso solo Dios lo puede hacer. Y ese es el testimonio, que alguien que está pasando por una enfermedad o por un diagnóstico, que no ponga la mirada en el hombre, que solo le diga: papá Dios, acá estoy. Y Él nos ha sanado y viviré para glorificar y testificar lo que Él ha hecho en mi vida. Fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a dárselo más fuerte a Él. Gracias, hermano. Vamos a celebrar que Él es bien, que Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a celebrar que Él es digno. Él es Rey. Él es Señor. Él es el único. El alfa y el omega. El principio y el fin. Cristo es todo, hermano. Cristo es todo. Aleluya. Los milagros van a ser habituales en your life. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por su vida, Charo. Que Dios la bendiga. Qué poderoso testimonio
Y qué alegre ver lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Pueden tomar asiento, hermanos. Que Dios les bendiga a todos en esta mañana. Tengo el honor de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y de poder tocar el segundo punto de esta serie, hablando de la... Hay un sonidito por ahí. Hablando de la fe. Hablando de la fe. Entonces, pues tengo el honor de poder compartir este tema. Y espérenme que salga luz. Ahí estamos. Tengo el honor de poder compartir este tema, hablando acerca de la fe. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema que se llama una esperanza viva, una esperanza viva. Cuando nosotros hablamos de la palabra de la fe, cuando hablamos de fe como tal, la palabra fe aparece más de 250 veces en la Biblia. Eso indica una riqueza enorme sobre su significado, sobre los usos y las aplicaciones que tiene la palabra fe en la Biblia. Imagínense ustedes que la palabra fe y los usos y la idea detrás de este tema de la fe en la Biblia, en la palabra que nosotros tenemos, está reflejada en muchas veces, en más de 250 ocasiones. Escuchamos nosotros en la Biblia o leemos en la Biblia que se habla que debemos de vivir una vida de fe. Se dice que estamos en la carrera de la fe, que debemos de perseverar en la fe. Los discípulos inclusive le dijeron un día al Señor Jesús: aumentanos la fe. Se menciona también en algunos pasajes en Hebreos y en Romanos a los que son débiles en la fe, a los hermanos que son débiles en la fe. Se dice también que nosotros recibimos el don de fe. Se nos anima para andar por fe y no por vista. Se dice también en la palabra que el justo vivirá por fe. El hermano Frank la semana pasada, el domingo, nos habló y nos comentó acerca de la fe viene por el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Somos salvos por medio de la fe. Podríamos utilizar un montón de aplicaciones y un montón de maneras, verdades, analogías que nos ayudan a entender el concepto de la fe y entender lo esencial, vital y crucial que es para nosotros como creyentes. La fe no solo es para la necesidad de hoy, para el milagro que necesitamos en este momento. Muchos quizás hemos creído que la fe es una llave que abre una puerta. Pero la fe es más que una llave que puede abrir una puerta. La fe no es una creencia para torcer la mano de Dios. La fe es una firme convicción, una confianza profunda en Dios, en sus estándares y en sus promesas, los cuales nosotros como creyentes hemos decidido seguir cada día con el único fin de parecernos cada vez más a Él. Entonces la fe no es una escalera para alcanzar. La fe es un enfoque, un punto de vista, una convicción profunda que tenemos para que nuestra vida no alcance algo, sino que sea transformada. No es lograr algo en la vida, no es lograr algo en la iglesia, ni lograr algo en la necesidad que tengo yo. La fe es mucho más que eso. La fe no solo es para hoy, sino para mañana y para pasado mañana y para el mes que viene y para el año que viene, hasta que Cristo regresa. Porque la fe es una fe viva, una esperanza segura de que Dios está en control y Él va a hacer lo que quiere, cuando quiera, como quiera, con quien Él quiera, porque Él es Señor. La fe nos ayuda a entender el concepto mayor y lo más rico que podríamos tener. Es quién es Dios para nuestras vidas. Y eso me lleva a entrar ya en detalle en el tema que es el objeto de la fe. El objeto de la fe. Algunas personas podrían decir que la fe es lo más lindo que nosotros podemos tener. Pero la fe en sí sola, si no se apoya en algo, si no se sostiene en algo sólido o digno de confianza, podríamos decir que la fe no tiene sentido. El objeto de la fe es dónde nosotros ponemos nuestra fe. Como creyentes, tener fe no es suficiente. O sea, no podríamos decir yo creo o tengo fe nada más, sino que nosotros decimos para terminar la oración: yo creo en Dios, yo tengo fe en Él. Él es el objeto de nuestra fe. La meta no es crecer en fe, sino es crecer en fe para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? No es crecer en fe como tal.
es crecer en fe para con Dios. Porque lo que importa a la hora de creer no es solo lo que pensamos ni lo que deseamos, en un caso que estuviéramos necesitando un milagro, una sanidad, que nos ayude Dios a perdonar o podamos librarnos de alguna cadena, sino es saber que el objeto de nuestra fe es digno de nuestra confianza y es aquello seguro en el cual nos podemos apoyar. Isaías 26:4 dice lo siguiente: confíen en el Señor para siempre, porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna. La fe nuestra debería estar fundamentada, apoyada o sostenida en la roca eterna que es Él. Desde todas partes muchas personas hablan de la fe como si fuera algo mágico o algo secreto o fuera como la llave del éxito. Lo importante es tener fe, lo importante es creer en algo. Y ese es un punto de vista como muy emocionalista, que nosotros creemos lo importante es creer, lo importante es soñar, lo importante es saber que algún día nuestros sueños se van a hacer realidad, pero todas esas ideas son ideas basadas en nosotros mismos, porque si no tenemos fe en Dios, tenemos que tener fe en otra cosa y ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero el hablar de la fe debemos de recordar que implica descansar o apoyarse en algo. Por eso la fe no sirve para nada si no se apoya o no se sostiene en algo sólido y digno de confianza. Nadie vive pensando que tener fe es lo más importante solamente. Todos sabemos de alguna manera en nuestros corazones, ya sea por intuición o por experiencia, que confiar es posible solo cuando consideramos de confiabilidad en aquello en lo cual nosotros nos vamos a apoyar. Me voy a dar a entender. Es como que nosotros quisiéramos cruzar un techo de una casa, nos subiéramos por el muro, subiéramos el techo, viéramos que el techo está un poco en dudosas condiciones y dijéramos, no importa, voy a cruzar el techo porque hay que tener fe. Yo tengo fe que el techo me va a aguantar. Otro ejemplo podría ser que nosotros tenemos nuestro carro averiado, tenemos nuestro carro dañado. Y entonces sabemos que el carro está malo, el carro necesita ayuda, el carro no puede andar, no camina, pero necesitamos a alguien que nos ayude a repararlo. Conocemos un mecánico que nos puede ayudar a reparar el carro. Sabemos quién es él, cómo trabaja, cuánto cobra, cuánto tarda, pero nunca le entregamos el carro porque no confiamos en él. Lo mismo es Dios. ¿De qué sirve saber que Él es bueno, que Él es digno, que Él es justo, que Él le perdona, que tiene gracia si nunca le entregas tu vida? ¿De qué sirve tener mi carro parado en mi casa sabiendo que me va a fallar todos los días? Bajo el chile encomendándome en el nombre del Señor porque no sé si se va a quedar o va a volver a regresar si no soy capaz de agarrar las llaves de mi carro que no las ando en mano y entregárselas al mecánico y decirle, confío en usted, arréglelo por favor. Ese es el objeto de nuestra fe. La fe es tan poderosa como el objeto de nuestra fe. Nuestra fe va a ser tan poderosa tan pronto nosotros pongamos nuestra fe no en nosotros, ni en nuestras capacidades, ni en nuestros talentos, ni en nuestras habilidades, ni en nuestra gracia personal que el Señor ha entregado en cada uno de nosotros, ni tampoco en nuestro dinero, o en nuestro trabajo, o en nuestras amistades, o en mi esposa, o en mi esposo, o en mis hijos, o en mi familia, o en todas aquellas cosas que me hacen sentir seguro. La fe no debe de estar puesta en lo que veo, en lo que tengo, sino en aquel en el cual yo he creído. A nivel subjetivo, la fe está convencida de que lo que Dios promete con toda seguridad se va a cumplir. Esa es la fe. Es creer que lo que Dios promete con toda seguridad se va a cumplir. A nivel objetivo, lo que se espera y se basa y está garantizado es por Dios mismo. En otras palabras, yo tengo fe de que Dios va a hacer lo que prometió. Y creo de tal manera en Dios de que Él va a hacer lo que Él dijo, porque no creo que si lo va a hacer o no. Lo que no importa, en otras palabras, amados hermanos, es el resultado. Ese no es el objetivo mayor de nosotros como creyentes. El objetivo no es
si tendremos el milagro o no, si veremos un rompimiento en nuestra vida o no, si tendremos nuestra vida resuelta o no. Ese no es el objetivo final. El objetivo final es que tu vida y mi vida esté descansada, apoyada, sostenida en Dios. En las buenas y en las no tan buenas. Vamos, démosle fuerte a Él. La fe nuestra tiene que estar puesta en ese Señor, en ese Dios fiel. Por tanto, la fe es mirar a Dios y confiar en Él para todo. Digan conmigo, para todo. Ese es fe. Fe es confiar en Dios para todo. No es para lo que me conviene. No es para lo que quiero, es para todos. Y la esperanza es mirar al futuro y confiar en Dios, en el futuro que Él tiene para nuestras vidas. Ahora, la fe puesta en ese Dios, el objeto de nuestra fe puesta en ese Dios fuerte, en ese Dios bueno, en ese Dios sabio, es sensato y justificable. Solo Dios es digno de toda nuestra confianza. Solo en Él podemos apoyarnos, solo en Él podemos vivir, solo en Él podemos confiar el destino de tu alma. Solo en Dios podríamos creer. La fe en el Dios que se hizo hombre para nuestra redención es lo más seguro, el más esperanzador que pueda haber. Muchos de nosotros podríamos creer en que mi trabajo me va a sacar adelante, que alguien me va a poder ayudar a sacar adelante, que alguien me va a echar la mano, me va a colaborar. Pero todos fallamos. Nadie puede estar seguro de que eso va a funcionar de esa manera. Pero sí, la idea es que el concepto de la fe, el objeto de la fe es Dios. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de Dios? Sería la otra pregunta que nos quisiéramos hacer en esta mañana. ¿Cuál es el concepto que tenemos de Él? Y quisiera decirlo de manera breve: Dios es un Dios soberano. Él está en los cielos y Él hace lo que le place, dice en Salmo 115:3. Lo que Él hace es justo, es bueno y es santo, dice en Romanos. Si pensamos que esto es distinto, debemos de cambiar nuestra interpretación de Él, porque Dios es soberano. Dios está por nosotros y nunca contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es cierto aún cuando nos disciplina o cuando nos impone alguna consecuencia. Él ama mi alma y está comprometido a formarme a su imagen, aún lo entienda o yo. Él quiere ayudarme y formarme para que me parezca a Él. Dios está con nosotros y nunca contra nosotros. Dios está en control de todo lo que sucede y ocurre en el universo. A todos nosotros ese tema se nos hace a veces de alguna manera difícil de comprender. Pero cuando leemos en la Biblia de que el firmamento cuenta la gloria de Él, que el universo entero está en la palma de sus manos. Háganse de cuenta y miren su mano, hagámoslo un poco práctico, miren su mano y ya imaginen, piensen cómo es posible que Dios en su mano tenga el control del universo. La fe nos ayuda a tener una perspectiva distinta de quién somos nosotros y de quién es Él. Dios ve todas las acciones de los hombres. Dios está en control. Y si mi fe no está puesta en Dios, ahí viene otra pregunta: ¿dónde está puesta? Si tu fe y mi fe no está puesta en Él, ¿dónde está puesta? Y la respuesta a la pregunta es un poco dura, pero es una realidad en cada uno de nosotros. Lo queramos aceptar o no, pero si mi fe no está puesta en Dios, está puesta en un ídolo. Y si no está puesta en el Dios, el Rey soberano, entonces la tengo que tener puesta en otra cosa, y la tengo que tener puesta sobre todo en un ídolo. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos son todas aquellas cosas, cualquier cosa, persona que comienza a capturar nuestra atención de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones, hasta de nuestra imaginación, más allá que Dios mismo. Es aquello a lo que recurrimos cuando estamos bajo presión. Puede tratarse de alcohol, la televisión, el internet, el teléfono, la computadora, la pornografía, las compras, el dinero, el trabajo, la familia, cualquier otra cosa que te satisfaga y te hace sentir que eres dueño de tu propia vida, lo sepas o no lo sepas. Se dice por ahí que nosotros, o el corazón del hombre es, Calvino decía eso,
que el corazón del hombre es una máquina fabricante de ídolos. Fabricamos ídolos. Porque no ponemos nuestra confianza en Dios, entonces la ponemos en nuestra cosa. Y no creemos o no confiamos de que Dios nos va a sacar adelante en este mes, entonces tenemos que hacer otra cosa porque nuestro ídolo es el dinero. O quizás nuestro ídolo es nuestra propia seguridad. O nuestro ídolo es nuestra propia reputación. No nos queremos ver mal y preferimos mentir antes que ceder. Quizás nuestro ídolo es nuestra propia confianza en nosotros mismos. Quizás nuestro ídolo son nuestros hijos. Sí, mi ídolo puede ser mi hijo. Yo lo idolatro y quiero lo mejor para él y lo controlo y lo sobreprotejo. Y deseo que él haga esto y de otra manera porque mi ídolo es mi hijo. O trabajo 24 horas para darle todo el dinero que a mí nunca me dieron porque quiero complacer una necesidad que yo tuve en él que no la necesita porque lo que necesita es mi tiempo. ¿Cuáles son nuestros ídolos? Y la idolatría es un pecado que tiene su inicio en la mente, en tus pensamientos, en tus creencias, en tus juicios y en tu imaginación. Detengámonos un momento en esta mañana, hermanos. Un breve segundo nada más. Y piensa conmigo, ¿tendré un ídolo yo? ¿Hay algo que me controla? ¿Será que me controla mi lengua? ¿Me controla mis pensamientos? ¿O idolatro algún estatus que no tengo? ¿O algún estatus que quisiera tener? En el mismo Salmo 115, 3, y le voy a pedir que por favor abran su Biblia, vamos a leer los Salmos 115, 3, vamos a leer lo que dice ahí acerca de los ídolos. Si nuestra fe no está puesta en Dios, está puesta entonces en un ídolo. ¿Y saben qué es lo tremendo de este tema de los ídolos? De que si no está puesta en Dios, puede ser que el ídolo seamos nosotros mismos. Ahora, lo difícil de los ídolos, ¿saben qué es? Los ídolos nos esclavizan y nunca están satisfechos. Siempre van a querer más. Siempre van a desear el todo de nosotros y nunca nos dan nada. En Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Yo sé que es duro. Yo sé que es complicado pensar en este tema. Pero si nosotros no derribamos nuestros propios ídolos y le entregamos nuestra fe absoluta y confianza plena en Dios, jamás vamos a vivir una vida satisfecha en Dios. Porque siempre vamos a estar pensando en nosotros y no en Él. Recuerden lo que dijimos al inicio, cuando el mensaje estaba un poco más fuerte. Él es digno de toda nuestra confianza. Él es bueno, Él es sabio, Él es digno, Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano, Él es santo, Él es justo, Él es fuego consumidor. Él es gracia todos los días. Sobre ese Dios tenemos que poner nuestra fe. Número 2, ¿cuál es el origen y la perfección de nuestra fe? Entendiendo que Él es el objeto de nuestra fe, vamos a comprender ahora un poco acerca del origen de nuestra fe. Y quiero que vayamos a Hebreos, en esta ocasión Hebreos 12, y vamos a hablar de cuál es el origen y la perfección de nuestra fe. Jesucristo es el fundador y el consumador de nuestra fe. Es la evidencia innegable de la fidelidad de Dios a su palabra. Hebreos 12:2. Léanlo conmigo, por favor. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
puestos los ojos en Jesús. Según lo que dice en Hebreos 12:2, Jesús es el autor y es Él. En otras palabras, Él es el que inicia y el que perfecciona nuestra fe. No es el que finaliza la fe, es el que perfecciona la fe. Bajo esa idea va. Y es bajo la idea que está en Filipenses 1:6, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay algo muy esperanzador en la palabra del Señor, que es que si en Jesús comienza nuestra fe, en Él se va a perfeccionar nuestra fe hasta que Él venga por nosotros. Lo vamos a repetir. Si en Él se inicia nuestra fe, es en Él que se va a perfeccionar mi fe hasta que Él regrese un día. En todo este lapso y en todo este proceso encontramos algo maravilloso, y es la gracia que nos salvó. Comienza de principio a fin. La gracia y la fe que nos sostiene es la misma fe que nos va a sostener de principio a fin. No comenzamos por fe y luego nos embarcamos en un proyecto de superación personal. No, nos embarcamos, iniciamos en la fe para terminar en la fe. No comenzamos en la fe y comenzamos a hacer buenas obras, no. Comenzamos, caminamos por fe, corremos en la fe, perseveramos en la fe para poder avanzar y parecernos más a Cristo, para que Él sea perfeccionado en nosotros, para que Él sea visible en cada uno de nosotros, hasta que Él venga. No es hasta el próximo domingo o hasta el próximo grupo, no es hasta la próxima reunión o hasta que me vuelva a sentir mal, no es hasta que vuelva a pedir perdón porque he pecado otra vez, no es hasta que necesito un milagro otra vez en mi vida, es hasta que Él regrese por nosotros. Hebreos, de esta idea de fe, en Hebreos 11, si ustedes se regresan a un capítulo anterior, en Hebreos 11 habla acerca de la fe. En versículo 1 es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Frank nos compartió un poco de eso, pero en el capítulo 11 nos da una visión más amplia de lo que es la fe, no solamente como una definición, sino como ejemplos vivos y reales de lo que hace la fe en nosotros. Si ustedes van en el capítulo 11 y en sus Biblias, por favor les voy a pedir que lo vean. En el capítulo 11 se mencionan muchos héroes de la fe. En algún tiempo yo vi este capítulo y me desanimaba un poco, no les voy a mentir, porque creía de que yo jamás iba a poder ser un héroe de la fe, porque hay una mentalidad egoísta en nosotros, hay una mentalidad soberbia en nosotros, que siempre creemos que nosotros tenemos que ser el personaje principal de la película. Nosotros que crecimos en una generación viendo televisión, creemos que la película nosotros somos el héroe y al final nosotros vamos a terminar ganando. Creemos de una manera idólatra y de una manera mundana, podríamos decirle, que nosotros somos el personaje principal de nuestra propia vida. Amados, ustedes y yo no somos el personaje principal. Siento darles el spoiler de la película. El personaje principal es Cristo. El Señor es Cristo. El Rey es Cristo. Tu vida y mi vida no tiene sentido. No vale de nada creer que nosotros somos buenos, somos dignos, somos grandes, somos valiosos o capaces para hablar, o tenemos dinero o capacidad para regalar. De nada sirve saber que nosotros podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, que tenemos apariencia de piedad o de santidad y hacemos cualquier otra cosa. De nada sirve si eso no le da la gloria al Señor. De nada sirve si nuestras acciones, si nuestros comentarios, nuestros pensamientos van hacia nosotros mismos, porque al final todo perece, pero Él no va a perecer. El énfasis entonces en Hebreos 11, me desvié un poco el tema, pero el énfasis principal del capítulo no es que nosotros veamos los héroes de la fe y queramos ser un héroe de la fe. Es entender que la fe obra en medio de todos estos hombres y mujeres de maneras sobrenaturales. Ahí en sus Biblias, les voy a pedir que lean sus Biblias. Si en sus Biblias yo voy a ir saltándome versículo por versículo, porque si leemos todo esto, pues nos vamos a las 2 de la tarde. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio que Caín. En el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. En versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. En el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. En el 9, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida. En el 11, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza. En el 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. En el 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. En el 22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. En el 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. En el 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En el 27, por la fe dejó Egipto, el mismo Moisés. En el 28, por la fe celebró la Pascua, el mismo Moisés. En el 29, por la fe pasaron el Mar Rojo, como por tierra seca, Moisés con el pueblo de Israel. En el versículo 31, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo en el versículo 32? Faltaría contar de Gedeón, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de profetas, que hicieron ¿qué? El versículo 33, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y hay un versículo 36 que no muchos lo leemos, pero leámoslo ahorita. Y otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí, de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, pero miren este versículo ustedes, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ninguno de nosotros hemos sido apedreados, azotados, apaleados, aserrados, y hemos andado en cuevas. Pero miren el 39, y esta es la esperanza de este versículo. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La pregunta en esta mañana es: ¿qué hemos recibido nosotros que no recibieron ellos? Cristo en nuestra vida. Nosotros hemos podido ver, aunque no lo vimos físicamente, pero a la luz de la palabra, la promesa cumplida. Que el Dios se hizo hombre y vino a redimir a la humanidad. Y todos estos profetas, jueces, reyes, trabajaban con algo en común: que algún día verían la promesa del Mesías que vendría a la tierra a salvar a la humanidad de toda la condenación, porque, amados hermanos, la Biblia entera apunta a Cristo. La Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta al Evangelio de Él, al Evangelio de Cristo. Y todo lo que esos amados hermanos hicieron, que conocimos y lo que no llegamos a conocer, no obtuvieron todavía lo prometido porque no lo vieron. Dichosos aquellos que están a las 11:36 en New Life, porque pudieron ver lo prometido, porque conocen a Cristo y Cristo se les ha revelado. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es en realidad el único héroe de la fe, y quien con evidencia de su gracia nos da el regalo para ver con nuestros ojos espirituales un cuadro mejor de lo eterno en lugar de lo temporal. Porque todo pasará, mas su palabra no va a pasar. Todo, hermanos. Todo, nuestro dinero, nuestros teléfonos, nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestra vida, todo es vanidad.
Cuando nosotros entendamos de que nada importa más que Él. Cuando nada más te importe más que Él, podremos saber que hemos derribado la cantidad de hilos que necesitamos derribar en nuestra vida. Si creemos en el Evangelio, debemos agradecerle a Dios por darnos la gracia para creer. Porque hasta la fe inicial que tuvimos es una fe dada por Dios, que nos dio gracia para que nosotros pudiéramos creer. Vamos a 1 de Pedro y con esto vamos a ir, tal vez no concluyendo, pero sí vamos a ir cerrando un poco el tema. 1 de Pedro 1, versículo 3, la esperanza de nuestra fe. Primera de Pedro 1.3, yo no sé si hoy la casa está más llena, o qué será, pero yo tengo una calor horrible, ustedes no sé si tienen lo mismo. Pero hoy está duro. Está caliente. Hoy está caliente. Primera de Pedro 1.3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Si alguno de ustedes se pregunta qué significa la palabra inmarcesible, es que no se marchita, no se puede marchitar. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Miren qué interesante este concepto. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos dicen amén? En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Vamos a entrar un poquito a este versículo. Comienza el versículo diciendo: toda bondad comienza según su grande misericordia, porque todo comienza según la misericordia del Señor. Miren lo que dijo, miren, no porque no lo tengo en la pantalla, pero escuchen lo que dijo Spurgeon en este texto. Dijo: ningún otro atributo puede habernos ayudado si se hubiera rehusado la misericordia. O sea, ningún otro atributo de Dios hubiera podido ayudarnos si Él hubiera rehusado la misericordia para con nosotros. Como nosotros somos por naturaleza, la justicia nos condena, la santidad nos desaprueba, el poder nos aplasta, la verdad confirma la amenaza de la ley y la ira la cumple. Es por la misericordia de nuestro Dios que toda nuestra esperanza comienza. Es que nosotros a veces queremos partir a Dios y solo queremos ver partes de Dios a nuestro propio criterio. Pero la realidad es que la justicia de Dios nos condena porque somos pecadores y merecemos la muerte. La santidad de Él nos desaprueba porque no somos santos igual a Él. Y el poder de Dios nos podría aplastar. La verdad confirma la amenaza de la ley y la ira de Dios podría cumplir la ley en nosotros de que no somos dignos. Pero ante todo eso, la misericordia más grande es mayor. ¿Por qué? Porque la ira, el juicio y la santidad de Dios fue pagada en un hombre, en Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Cuando comprendemos esa verdad, entonces Dios se vuelve un Dios extremadamente amoroso, grande en misericordia, lento para la ira, dice en Éxodo, y grande en misericordia.
Pero no es que la ira de Dios no cayó, o que su juicio no cayó. Lo que pasa es que ni tú ni yo pagamos la condena que tendríamos que haber pagado, la pagó Él, por su misericordia. Recibimos una herencia, antes de eso, nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hace sentido con Milagros, nos hace sentido con Romanos, que nosotros tenemos una nueva vida. Pero tenemos una nueva vida ¿para qué? Para una esperanza viva, para una nueva fe, para algo vivo, y recibir por la resurrección de Cristo de los muertos, para el versículo 4, para recibir una herencia. Miren esto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el famoso chiste que en la familia se pelean por los terrenos, ya cuando el abuelo o la abuela va a dar el terreno y va a dar la herencia? Por ahí yo también tengo un tema ahí personal con mi familia que me dicen, habla con tu papá para que tu papá le dé la herencia en vida y no en muerte, porque después se complica toda la cosa. Porque las herencias, todo el mundo las quiere, ¿cierto? La herencia todo el mundo la quiere. El tema es que nosotros vamos a recibir, me corrijo, no es que vamos en el futuro, hemos recibido una herencia. Y la herencia que nosotros hemos recibido no son terrenos, ni una cuenta bancaria, ni un fondo de 5 millones de dólares, ni oro, ni plata, ni joyas, ni perlas, ni casas, ni carros. Hemos recibido algo mucho mayor que eso. Porque, ¿en qué tienen en común todas esas cosas? ¿Saben qué tienen en común? Que todas esas cosas se corrompen, se contaminan y se marchitan. Pero nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros. Nuestra herencia es Cristo, nuestra herencia es Dios mismo. Él es el que no se corrompe, Él es el que no se contamina y Él es el que no se marchita, el que es y siempre será en nuestra vida. Nuestra herencia es el regalo de Dios mismo, como Dios se dio a sí mismo para nosotros. Nuestra herencia, digan conmigo, comienza aquí y ahora. No tengo que esperar la vida eterna o estar muerto para recibir la bondad y la misericordia de Dios. No tengo que vivir mi vida pensando cuándo iré al cielo. No, yo comienzo a vivir mi herencia aquí y ahora. No podemos experimentar nuestra herencia si no hemos nacido de nuevo. Sería como recompensar a un hombre ciego y llevarlo al museo a ver la obra de arte más maravillosa y decirle, mira tu herencia. No tiene sentido. Es como ponerle la canción más maravillosa de Beethoven o de el género o la música que ustedes prefieren a un sordo y decirle, disfruta de tu herencia. Necesitamos nacer de nuevo. Y eso nos lleva entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, el versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6, en el cual vosotros os alegráis ahora por un poco tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso nos lleva a nosotros a hacernos la siguiente pregunta: ¿ansiedad o fe? ¿Qué vamos a elegir? ¿Ansiedad o fe? Un remedio para la ansiedad es la fe. Pero un enemigo de la fe es nuestra ansiedad. En un mismo corazón no pueden habitar dos señores. No podemos estar ansiosos y decir que tenemos fe. Echa sobre el Señor todas nuestras cargas y confía en Él. Esa es la invitación que Él nos hace. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados por tantos afanes que nosotros tenemos. Y en Mateo 11:28 dice, y yo los haré descansar. Aceptemos la invitación del Señor y echemos sobre Él toda nuestra ansiedad en el día de hoy, sabiendo que el Dios que amamos, Él tiene cuidado de nosotros. En un momento el Señor Jesús estuvo con Marta y le dijo, Marta, en tu afán, afanada y turbada, estás con tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria. A ver, yo no los culpo, obviamente, ni los critico. Yo también sufro de ansiedad. Yo también me pongo ansioso por algunas cosas. Pero nuevamente, al primer punto, la ansiedad está basada en mí. Mi fe está basada en Dios.
La ansiedad está basada en que si el objeto de la fe soy yo, si me va a ir bien, si voy a tener, si voy a poder, si voy a querer, si voy a tener, si voy a lograr, si voy a alcanzar, si esto, si lo otro. Y es nuestro deseo natural y humano de querer controlarlo todo. Levanten la mano cuántos quieren controlarlo todo. A ver, así con conciencia, así con sinceridad. Amadas hermanas, levanten la mano ustedes, por favor. Y no es personal, pero uno de hombre a veces pasa un poco volado. Uno de hombre a veces, bueno, no todos obviamente, habrán sus excepciones a la regla, pero ustedes hermanas son expertas para querer controlarlo todo. Y eso no quiero decir que sea malo, sino es parte de su naturaleza. Ustedes piensan mejor que nosotros, son más inteligentes que nosotros. Ven cosas más allá que nosotros no vemos. Y aunque suene bonito, también es lo que les dificulta confiar en el Señor, porque quieren controlarlo todo. Queremos controlarlo todo. Yo cuando empecé a trabajar, 20, 21 años empecé a trabajar, yo soñaba que para los 25 años yo iba a tener el mejor puesto, el mejor carro, la mejor casa. A los 25 años, apenas 25 años, tuve una crisis existencial porque decía yo que no había logrado nada en la vida y había fracasado. Me acuerdo la pasada acá y me fue a saludar y me dijo, ay, ¿cómo estás? Felicidades, tus 25 años, qué alegre. Y yo estaba apachurrado. Y le dije, no, es que aquí nada, sigue, no tengo nada, no he logrado nada. Y me dijo, no seas ingrato. Es mi cumpleaños. Daniel estaba chiquitito, él tenía 4 años atrás, 4 años apenas. Y me dijo, mira lo que tenés. Mira la esposa que tenés. Gracias, Pablo. Ya no. A veces nosotros anhelamos cosas que no tienen sentido. Buscamos cosas que no tienen sentido. Pero ¿qué vamos a elegir en esta mañana, hermanos? ¿Ansiedad o fe? ¿Vamos a poner nuestra ansiedad en nosotros? ¿O vamos a echar nuestra ansiedad sobre Dios? Sabiendo que Dios es soberano y controla todas las cosas y tiene el futuro en sus manos y nada puede frustrarlo. Sabiendo que su dominio es eterno y Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener la mano de Dios ni decirle a Dios ¿qué ha hecho? Eso dice en Daniel 4:35. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre. En poderío, dice Jeremías. El Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo, el Rey eterno. El que hizo la tierra con su poder. El que estableció el mundo con su sabiduría. Y con su inteligencia extendió los cielos. Él es el hacedor de todo. El Rey de reyes y el Señor de señores. El digno de toda alabanza. ¿En quién vamos a poner nuestra fe, hermanos? Porque la fe se prueba con fuego. Es que no hay comida gratis. No hay premio regalado. La fe se prueba con fuego. Porque sometida a prueba vuestra fe. Miren qué esperanzador es. Mucho más preciosa que el oro. Si alguno de los que estamos aquí hemos creído que mi fe es muy poca, que mi fe es muy débil, que mi fe no tiene sentido, que para qué voy, que para qué hago, que para qué oro, para qué busco, por pequeña que sea tu fe, es más preciosa que el oro. Eso trae esperanza en la vida de nosotros, hermanos, porque podría ser que hoy creemos para un milagro y para que se abra el mar muerto, pero hoy no tengo fe ni para levantarme de la cama, pero por pequeña que sea la fe que tengo, es más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque aunque perecedero el oro se prueba con fuego. Ahora, ¿por qué se prueba nuestra fe? Nuestra fe se prueba no para
que Dios mira, si tienen fe o no tienen fe. Ese no es el indicador, esa no es la razón por la cual nuestra fe es probada. Nuestra fe es probada para que nosotros mismos nos demos cuenta de la fe que tenemos en el Señor. Porque nada se escapa de sus manos. Él no quiere comprobar si Alejandro pasó o no pasó el examen, si pasó o no pasó la prueba. Porque no se trata de comprobar quién es buen hijo y quién es mal hijo, quién es buen cristiano y quién es mal cristiano. De eso no se trata. Se trata que en medio de nuestros procesos y de nuestras pruebas confiemos en el Señor lo suficiente para que nos demos cuenta nosotros mismos que somos dignos de recibir su misericordia y de su amor, y que anhelamos servirle, porque el oro, aunque es un material de duración increíble, va a perecer. Va a perecer. ¿Alguien anda algo de oro hoy aquí? El pastor anda su cadena. Esa cadena va a perecer, pero su fe no. Tiene 20 años. Sí, ahí, pero va a perecer. Pero nuestra fe no va a perecer. ¿Cuántos dicen amén? Puede todo perecer. ¿Hasta cuándo? A quien amáis, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. El fin de nuestra fe en la salvación de nuestras almas. Hasta que Cristo regrese. Hasta que el mundo lo vea. Hasta que llegue su momento y lo contemplemos mediante la fe. Semana tras semana nos vamos a reunir acá. Nos vamos a reunir en grupos pequeños creyendo de que Él es el Señor. Y vamos a confiar, y vamos a creer, y vamos a avanzar en fe en Él, Señor, siendo transformados progresivamente y santificados progresivamente hasta parecernos al varón perfecto, hasta que el fruto del Espíritu Santo sea manifestado en tu vida y tengas más amor, más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fe, más mansedumbre, más templanza en tu vida, y ya no sea parecido a Misa, sino que se parezca a Cristo en Misa. Ya no seamos parecidos a nosotros, sino que sea Él manifestado en nuestras vidas hasta que Cristo regrese. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes. Esa es la esperanza viva que tenemos, que un día va a regresar, que un día todo ojo lo va a ver y toda rodilla se va a doblar y todos vamos a reconocer, tanto justos como injustos, impíos como creyentes, de que hay un Señor. Ese día va a ser glorioso, ese día va a ser increíble, el mejor día de nuestra vida. Ver cómo Él regresa por los hijos de Dios. Hasta entonces, amados hermanos, hasta entonces, nuestra esperanza sigue viva, sigue creyendo, sigue avanzando, porque en Él podemos y tenemos una esperanza viva hasta que Él regrese por cada uno de nosotros.